Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, soy el maestro Ignacio Espinosa Cárdenas. Los invito a seguir mi programa Jardín del Arte, con personalidades del mundo cultural, todos los jueves a las 6 de la tarde por Radio Informativo Huamantla. En México casi no estamos muy buenas tardes, Jardín del Arte, del servidor Ignacio Espinosa y nuestra bonita acompañante. Gracias, muy amable. Pues muy buenas tardes, hoy jueves en el espacio de Arte y Cultura, estamos como siempre aquí presentando al licenciado Ali Gómez Juárez, ingresado de la UAD, del Departamento de Filosofía y Letras. Es licenciado en Historia, que viene a contar la historia de Huamantla. Sí, claro. Pero antes que nada, bienvenido y muy buenas tardes. Vamos a darle lectura también a nuestro compañero de equipo, al maestro y escritor y literato, don Manuel de la Vega Moreno. Él nos manda un escrito que dice así: saludo a todos los, y en especial a Oaxaca, la tierra de la más grande educadora del siglo XX. El maestro José Vasconcelos y de los grandes pintores Rufino Tamayo y Francisco Toledo. El Centro Cultural Oaxaca tiene para usted, maestro Rachito, una invitación para que den a conocer los trabajos de los alumnos de la Casa de la Cultura de Huamantla. Ellos valoran el cariño y la entrega que su grupo tiene al mando de maravillosas obras de la pintura. Homenaje a Engelberg, anuncia el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y dice así: el artista Felipe Engelberg, quien falleció el pasado lunes, recibirá un homenaje en reconocimiento a su trayectoria en el Museo de Arte Moderno. Anunció Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de las Bellas Artes, INBA, en agosto en la sala Fernando Gamboa del mismo Museo de Arte Moderno, se desarrollará una mesa de reflexión en torno a su trabajo de Ehrenberg. Su intención en el quehacer artístico nacional, informa Camacho, tras conversar en Londres, Hernández Vida, el neólogo, a su hijo, Matías, durante la ceremonia de unos en Aguatepec, Morelos, en honor al primero en México de medios visuales en ortodoxos, se informa en un comunicado. Queda para los que despedimos a Felipe Engelberg la misión de preservar y difundir su obra, de hacerla presente en las nuevas generaciones, dijo la titular del Instituto Nacional de las Bellas Artes. Le agradecemos infinitamente aquí a don Manuel de la Vega, que realmente este equipo se hace un poquito, no un poco, vamos a decirlo así, en conocimientos gracias a su gran labor como artista, él, dentro de la literatura. Y nuevamente invitamos también a ustedes al Centro Cultural de Huamantla, a todos sus eventos, sus talleres, y ya se vienen los cursos de verano que también van a estar abiertos. Esta es una invitación para todos los alumnos y muy buena tarde. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, pues excelente, y le damos paso aquí al licenciado que nos comente de la historia de Huamantla. Antes que nada, muy buenas tardes a todos los radioescuchas y televidentes. Los tres temas que voy a tocar son muy importantes porque apenas pasó el 5 de mayo y como ustedes saben, se dio esa batalla porque fue la guerra entre conservadores y liberales. Recordemos en nuestras clases de historia de la primaria que los conservadores eran los que no querían una reforma en la iglesia y los liberales eran los que querían una reforma liberal. Y bueno, en aquellos años se dan leyes que a lo mejor no se pudieron aplicar porque pues, la verdad el pueblo de México 100% es católico, y inclusive aquí en Huamantla pues somos católicos la mayoría de habitantes. Y en este apartado o programa se hablará de la ley
de la quema de los cohetes y armas de fuego. Bueno, esta se decreta en 1859 y supuestamente decía que el que quemara cohetes y fuegos pirotécnicos tendría que pagar una multa de 50 pesos. Pero este decreto, al final de cuentas, pues no se cumple, porque aquí tan solo en Huamantla, pues el 14 de agosto, ¿no? La quema de fuegos pirotécnicos y cohetes y demás, sí. Pues eso le da vida a una fiesta, ¿no? Sí, claro, coheteros. Sí. Ajá, aunque pues sí se tiene que reglamentar, porque lamentablemente han sucedido accidentes. Bueno, al menos aquí pues no hay casos que lamentar, pero aquí por Nativitas ya ha habido casos, ¿no? Sí, sí. Entonces a veces pues no se toman las precauciones adecuadas, y entonces manejar pólvora pues es muy delicado. Y es que mucha gente cree que prender la pólvora es muy fácil. No, porque hay que saberla prender. Si no tienes el manejo adecuado, pues te vuela hasta los dedos, y no nada más los dedos, el cuerpo entero, ¿no? Porque esto es muy delicado y hay que saber almacenar, manejar. Y bueno, en aquellos años pues se quiso aplicar eso, pero no se lleva a cabo, porque ya en 1859 habla de que en las principales fiestas de aquí de Tlaxcala, de la Virgen de Ocotlán y de aquí de San Miguel del Milagro, pues el mismo gobernador y las autoridades municipales autorizan la quema de fuegos pirotécnicos, y nada más que eso sí, dicen que se debe hacer con mucha vigilancia y que haya orden. Pero vuelvo a repetir, Juárez y el gobernador de aquel entonces, don Luis León, quisieron aplicarla, pero no mucha gente, los mayordomos fiscales, se opusieron, porque pues es una costumbre ya desde la época colonial, y hasta inclusive hay en los años de 1865 el emperador Maximiliano visita Tlaxcala y decreta el gobierno de Tlaxcala, o da la orden de que se permita la quema de cohetes y de fuegos pirotécnicos, inclusive que se adorne lo mejor posible lo que es ahí el centro de Tlaxcala. Entonces, por eso vuelvo a repetir, es imposible que esas costumbres se quiten, y inclusive pues son leyes, ¿no? Como aquí en Huamantla si pasara, ¿no? Que el presidente actual dijera, no, pues no va a haber ya juegos pirotécnicos ni cohetes, pues no, o sea, mucha gente se opondría, porque es una costumbre. Aquí don Nacho pues ya lleva más tiempo viviendo en Huamantla, pues yo también tengo uso de razón, siempre se ha hecho así, en agosto, ¿no? Que es la principal fiesta, ¿no? Sí, los usos y costumbres. Exactamente. Ahora también hay otra cosa también bien importante, la prohibición de procesiones. Esta también se prohíbe en 1862 porque por una sencilla razón. Ya en aquellos años estaba por ahí gobernando Benito Juárez, y Benito Juárez lamentablemente tiene esas leyes anticlericales, o sea que él de hecho siempre fue enemigo de la iglesia, y dijo, no, es que esto hay que quitarlo porque es que los mexicanos no saben pensar y son muy devotos. Pues sí, a lo mejor probablemente en algunas cosas tenía razón, pero eso es imposible quitarlo. E inclusive se otorgaban los permisos. Por ejemplo, en contra del 1862 se da el permiso de que se saca la procesión, por ejemplo, de San Bernardino, precisamente ya ahora ya en mayo, ya mero el 19, si no mal recuerdo es la fiesta. Entonces esto era muy difícil cambiar ese tipo de costumbres, hasta inclusive decía el decreto que la policía vigilara que no se permitiera que salieran las imágenes a la calle, y que eso quedaba prohibido. Por eso lamentablemente no se da, porque es la misma gente pues tiene eso arraigado, ¿no? De que pues inclusive ahorita en mayo, ¿no? Que es los rosarios y eso, inclusive no me acuerdo qué imagen sale en mayo para que se pida que llueva y que primeramente es nuestro campo pues mejore, ¿no? Son costumbres. Entonces en aquellos años pues querían quitarlo, y pues no, o sea, mucha gente se opuso, ¿no? Inclusive los gobernadores queriendo, no, pues sí, daban los permisos, nada más que dicen, saben que haya orden, pero esa ley al final de cuentas también no se cumple, porque realmente pues Tlaxcala, o sea, la verdad somos ricos en cultura religiosa, ¿no? La Virgen de Ocotlán, Virgen de la Caridad, San Miguel del Milagro, pues sí, se daban esos
tipo de fenómenos o de fiestas, pues donde iba el carruaje, sacaban, se echaban cohetes y demás, ¿no? Pues eso le daba vida a una fiesta, ¿no? O hasta a la fecha le sigue dando vida a una fiesta, por ejemplo aquí en la Virgen de la Caridad, ¿no? Si se prohibiera eso, imagínense. No, Y también se da otro reglamento que yo al principio, pues no, cuando yo empecé a hacer la tesis, dije, pues como que se va a reglamentar el toque de campanas, ¿no? O sea, yo eso me llamó mucho la atención, y ese reglamento del toque de campanas nada más era para dar la hora que es 6 de la mañana, mediodía y a las 6 de la tarde. Y bueno, para nuestros amigos televidentes y radioescuchas, pues los abuelos, o todavía los que nos tocaron en los años antiguitos, pues yo me acuerdo que mi abuelo a las 6 de la mañana iba a la misa los domingos y tocaba la campana, y ya sabía que eran las 6 de la mañana y iban a la misa, o la de mediodía, ¿no? Tocaban la campana, o a las 6 de la tarde ya sabían que tocaban las campanas, y esa hora pues ya todo el mundo pues se iba a dormir, ¿no? Pues en aquellos años, exactamente. No, a lo mejor Nachito, a lo mejor con tus abuelitos, no sé, tus descendientes, a lo mejor tiene toda esa costumbre, ¿no? De que el uso de las campanas era para eso, ¿no? Y no nada más era para eso, sino que para prevenir algún fenómeno. Por ejemplo, ahorita a veces llegan a haber tornados, pues tocaban las campanas, ¿no? Se echaban cohetes y pues ya se sabía que había un tornado, o si había algún suceso en el pueblo, pues se tocaban las campanas. En aquel entonces no había los medios de comunicación que tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando Juárez está en el gobierno, quiere prohibir que el uso de las campanas solamente sea para dar la hora y no se ocupe pues para avisar de que sucedía algún hecho histórico, algún fenómeno, o hasta inclusive hoy en día, ¿no? En algunos pueblos tienen esa costumbre de que tocan la campana y salen a ver. Muchas veces inclusive resulta que a veces están hinchando a una gente, ¿no? Sí, ha pasado, ¿no? Lo hemos visto en televisión. Sí. Entonces se tiene esa costumbre, ¿no? Hasta inclusive apenas hubo un concierto, si te acuerdas, Nachito, ahí, que cómo se ve de tocar las campanas, ¿no? Sí. Que son dobles y demás, ¿no? O sea, porque ahora sí, tocar las campanas, yo pensé que nada más era subirse, y no, tiene su chiste tocarlas, ¿no? Sí, fácil. Y normalmente pues estamos ricos en campanas antiguas, ¿no? La del convento, la parroquia, que son las más antiguitas, ¿no? Ya la que es más reciente, ¿no? Pero, o sea, todo eso quiso quitarlo Juárez y pues es imposible. Hasta inclusive, fíjate, hay una situación también que a veces Juárez también a veces, o su gabinete de Juárez era muy voluble. ¿Por qué lo digo? Porque mira, en 1867, el 5 de mayo, que se toquen las campanas a las 5 y 6 de la tarde, por media hora. Bueno, lo que pasa es que en 1862, pues todo el mundo sabe que se da la batalla del 5 de mayo, ¿no? Contra los franceses. Entonces, Juárez pues decreta pues que se toque las campanas el día 5 de mayo, y también en 1867 replicar las campanas por el triunfo o éxito en Querétaro por 1 hora y media. Recordemos que en el sitio de Querétaro es donde cae prisionero el emperador Maximiliano. Entonces también eso era muy común, que cuando se ganaba una batalla o algún hecho político importante, pues se tocaban las campanas o se echen los cohetes, ¿no? Inclusive apenas se dan los fenómenos de que cuando hay un obispo, pues se repican las campanas, ¿no? Aquí en Huamantla, ¿no? El día 31, a mediodía se tocan las campanas y ya se sabe que es la fiesta, ¿no? Y cohetes, ¿no? Que es lo más común. Entonces imagínate, pues en esos años quitar esas costumbres es muy difícil. La mayoría de mexicanos pues somos católicos, entonces eso era ya muy difícil quitarlo. Mira, y también hay otro fenómeno que se da, que es el famoso antecedentes a la ley de iglesias. Y lo que pasa que, no sé si tú recuerdes, Nachito, que hace muchos años aquí en Huamantla se tenía la costumbre de enterrarlos en el convento, la parroquia y la Caridad, pero en el antiguo templo, ¿no? Y en aquellos años, pues no, Juárez quiso quitarle ese poder a la iglesia, o sea, de que los panteones pertenecieran al municipio o al gobierno, porque los manejaba el clero, o los mayordomos o los fiscales que apoyaban al clero, ¿no? Pero a mí me llamó, ¿sabes qué? Algo mucho la atención,
que el primero que empezó, y aunque a muchos mexicanos a veces no les agrade, pues tú sabes que Santana todo lo califican de traidor, ¿no? Porque pues se perdió parte del norte de México, ¿no? Resulta que en 1849 Santana decreta precisamente eso, que los panteones los maneje el municipio, y yo sabía que Juárez fue el primero que decretó esa ley. No es cierto, juez Santana. Y decía la ley que los panteones no contaban con sobre todo con la higiene, que es algo muy importante, y existían en zonas pobladas y no tenían las fosas profundas, no se utilizaba cal para aplicarle a los cuerpos, y no se reglamentaba el uso de las tumbas. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que muchas veces existían, por ejemplo, aquí en Huamantla, se enterraban ahí en el convento o en la parroquia, y a la hora de que los enterraban la fosa no se hacía profunda, y eso causaba focos de infección, y no se les aplicaba la cal. Y yo dije, bueno, ¿para qué la cal, no? Y ya me informé con los médicos legistas y todo esto. Es que dice que la cal se debe de echar porque el cuerpo tiende a descomponerse, y si no se le aplica cal, el cuerpo empieza a oler mal. Y en aquellos años pues era el antibiótico que se usaba, no había como hoy en día pues los modernos, le aplicaban una inyección y ya. Hasta que me decía, pues tú que eres historiador, recuerda que los egipcios fueron los primeros que empezaron a embalsamar los cuerpos. ¿Y qué hacían? Había una planta parecida al Henequen allá en Egipto, que de ahí sacaban el hilo y los cocían y les echaban la cal, porque esa cal del desierto era mejor. Hasta inclusive dicen que esa arena del desierto tiene esa propiedad de que se momifican los famosos faraones, ¿no? Las momias, para que la gente entienda. Y entonces todo eso ayudaba para que no se echaran a perder los cuerpos, o sea, se conservaran. Entonces yo dije, ¿para qué cal, no? Y inclusive dice, las personas que dedican a criar puercos, pues al excremento le echan cal, pues, para que el olor y no estén ahí las moscas. Y si tú te das cuenta, Nachito, o los amigos del auditorio, cuando tú aplicas cal al excremento de los animales, pues las moscas no se paran. Inclusive tiene esa propiedad la cal. Yo no lo sabía. Inclusive se abrían las tumbas antes de los 5 años, porque dicen que en 2 o 3 años el cuerpo ya se descomponía, entonces muchas veces se abrían antes de esos 5 años y lo causaba foco de infección. O luego mucha gente tenía por ahí sus animales, sus borregos, sobre todo los cochinos, eran los que iban y extraían ahí los huesitos y demás. Entonces todo eso era un problema, no estaban cercados ni tenían barda los panteones, y por eso era el problema. Hasta inclusive no sé si tú te acuerdas, Nachito, que aquí en la iglesia del santuario, cuando se empezó a hacer la escuela Benito Juárez, la actual, me comentan que de ahí se empezaron a sacar varias fosas y esqueletos porque funcionó como panteón. Entonces por lo mismo, ¿no? Y esto yo no lo sabía, o sea, yo decía, no, pues Juárez fue el primero que empezó con esta ley, ¿no? Pues Santana fue el primero que empezó. Y también tenía por ahí otra cuestión, que se da esa ley porque aquí en Huamantla se dio una epidemia de gripe en 1848, entonces sus panteones del convento, la Caridad, el santuario, fueron insuficientes porque se dio una epidemia de gripe, entonces mucha gente falleció porque entonces no había los antibióticos adecuados como hoy en día, ¿no? Y aparte también decreta que los cadáveres sean conducidos a los panteones y en cajones bien cerrados y llevados bien cubiertos, aplicándoles cal a los cuerpos, y que ningún cadáver podrá estar más de 3 días sin sepultura, y se podrá enterrar en los panteones y no en los templos. O sea, lo que pasa que anteriormente las iglesias, bueno, más bien los difuntos se enterraban en las iglesias, en los
mucha gente se ha percatado que la iglesia del santuario, a la entrada de la puerta hay todavía unas piedras así labradas que dice, aquí se enterró Mateo Caballero. Sí me acuerdo porque sí la vi. Y entonces eso era muy común. Ya hasta 1853-54 aquí en Huamantla, el prefecto político ordena que se deben de enterrar los difuntos en lo que es hoy el Calvario. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad, porque dice que ya las iglesias del centro, la parroquia, el Calvario, la parroquia, el convento, la Caridad y el santuario son insuficientes y aparte están muy poblados. Y de hecho actualmente la ley marca que los panteones deben estar lo más alejados posible y que aparte deben de tener flores, para que pues, huelan bonito, ¿no? Y sobre todo que tengan agua y que estén cuidados. Que hoy en día eso diciendo, ay, pues ¿para qué? Lo que pasa es que los cuerpos tienden a descomponerse, pues el olor agradable, ¿no? Por ejemplo, aquí lo dice, la ley autorizó sepultarlos en el Calvario, ya que el panteón contaba con más de 4,000 sepultureros y una bóveda profunda, porque a veces daba que a veces no se sabía quién era la persona que moría, y pues se enterraba la fosa común, ¿no? Que le llaman, ¿no? Entonces estos tipos de fenómenos, fíjate, Nachito, mucha gente desconoce, ¿no? Yo desconocía, dije, ¿a poco en aquel entonces nada más el centro de Huamantla era la Caridad, el convento, el santuario y sí, ya viendo un plano de 1898, ese era el centro de Huamantla, los demás eran los barrios de Santa Anita, el Calvario, eran las orillas de Huamantla, se empezaron ya a poblar ya después de 1930, con la famosa ley de Cárdenas, que es cuando empieza a decretar que se dé la expropiación de tierras, ¿no? Pero en aquellos años, fíjate, pues era prácticamente lo que es el primer cuadro de la ciudad que le llaman, pues estaba habitado, lo demás prácticamente las orillas ni habitados, estábamos, a lo mejor sí, pero en una cosa muy mínima. En el centro de Huamantla, pues prácticamente lo que es la calle Juárez y que es la principal, pues estaba habitada, y Reforma, ya las demás prácticamente, pues sí, una que otra casa. Por eso es esa ley de que los panteones funcionen en las orillas y no en donde no exista mucha población. Inclusive pues hoy nos damos cuenta, ¿no? El Panteón de Jesús, pues ya prácticamente ya mucha gente no se entierra, a menos que tengas parientes, ¿no? Ahí, pero la mayoría pues se van a Santa Anita. Es más, ya en Santa Anita ya está, Santa Anita, esa parte está muy habitada, sí. Y de hecho la ley así lo marca, ¿no? Que los panteones deben estar lo más alejados posible y que deben estar lo mejor cuidados. Ahí, y mira, y esa ley tiene un argumento. No sé si tú te acuerdas, Nachito, que Jesús, antes de que muriera crucificado, hay un hecho bíblico que María Magdalena más bien lo bañó con aceite de olivo, que era lo más común que existía allá en Jerusalén. ¿Y porque el aceite de olivo? Pues lo utilizaban los judíos para que no se echara a perder el cuerpo. Yo eso pues no lo sabía, ¿no? Hasta aquí con un padre platicando, diciendo, es que por eso se utilizaba este tipo de aceite para que no se echara a perder el cuerpo. Y acuérdate que María Magdalena fue lo que hizo con Jesús. Entonces, pues es que ese aceite de olivo se podría ocupar para guisar. Pues no, es que se utilizaba para que precisamente los cuerpos no se echaran a perder. Y ya se sabía, y tú lo sabes, Nachito, y los católicos, pues que era una profecía que Jesús iba a morir crucificado, ¿no? Y entonces ya desde ese tiempo, o sea, se dan esas leyes de que también los médicos, cuando manejen los cuerpos, se laven las manos. ¿Qué tiene que ver esto, no? Pues sí, porque tocas el cuerpo y además como tiende a descomponerse, pues te contaminas, ¿no? Entonces desde ahí los primeros médicos ocupan, los obligan a que se laven las manos y que les echen cal a los difuntos. ¿Por qué? Para que no se echen a perder.
porque dice que pasando 3 días el cuerpo ya está totalmente descompuesto, ¿no? Y entonces, en aquellos años, pues mucha gente se oponía, que pues, si mi abuelito murió en la iglesia del santuario, ¿por qué me voy a ir a enterrar hasta el Calvario, no? O sea, la costumbre, ¿no? Pero a veces no se sabía que eso causaba epidemias, por lo mismo de que a veces los panteones a veces no estaban cuidados como hoy en día, bardeados, y luego mucha gente pues tenía sus marranos, animales, pues iban y escarbaban las fosas y pues, van a ir los huesos, ¿no? O sea, entonces eso a veces causaba enfermedades, ¿no? Y no es que los marranos estábamos a comer de todo, imagínate, los que lo consumían en aquellos años, pues te enfermabas, ¿no? Las porque carnitas, Sí, claro. Entonces, yo cuando hice la investigación, pues, quedé admirado y sorprendido, porque yo dije, ay, pues, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Y pues, tú ya lo ves hoy en día, es cierto, ¿no? O sea, si tú no, inclusive los médicos dicen, por eso es que hoy en día el cuerpo cuando va a viajar, pues hay que aplicar el antibiótico para que no se eche a perder, y eso está reglamentado. Si tú no lo llevas así, pues estás cayendo en un delito. Claro, sí. Aparte, fíjate, hay otra cuestión que también muchas veces, había, por ejemplo, Pedro Flores, sí, pero Pedro Flores, ¿dónde nació? ¿De dónde era? Entonces también será un problema, porque sí, había muchos Pedro Flores, pero ¿de dónde eran? Es cuando también empiezan a crearse las famosas agencias municipales para, pues sí, el difunto se llamó Pedro Flores, vivió en Guamantla, sus rasgos físicos son estos, porque luego ese era el problema, que nada más le ponían Pedro, pero pues, ¿Pedro qué? Entonces también ya desde ahí se dan los antecedentes de que se tiene que sacar bien los datos generales para saber quién era y todo eso, o sea, desde ahí se empieza a dar, ¿no? O sea, que yo decía, a ver, ¿esto qué tiene que ver, no? Al final de cuentas, ahora en una agencia pues te piden eso, ¿no? Bueno, sí, es su difunto, ¿verdad? No, pues sí, se llama así, para que lo vayas a reconocer, ¿no? Y luego muchas veces en aquellos años no se daba eso. Y también, por ejemplo, el uso de las campanas. Actualmente, pues hoy en día ya se sabe que el pique de mediodía es que ya te marca el mediodía, ¿no? Y muchos abuelos se quedaron así en esa forma. No había los relojes como hoy en día, ¿no? Todo el mundo nos también decía, pues, inclusive me estaba yo acordando apenas, que en 1852 y 50 se da una epidemia de cólera y viruela. Y se utilizó el uso de la campana para que los padres de familia fueran y llevaran a sus hijos y les aplicaran la vacuna. O sea, fíjate, todo lo que está en una campana, todo lo que, o sea, mucha gente dice, ¿qué tiene que ver? No, sí, en aquellos años no había el medio de comunicación como hoy en día, como ahorita que estamos, que había la radio, la prensa, sí. Y no, usó la campana y ya salía el mayordomo, el fiscal, no, pues es que hay esto, está pasando esto, y pues, por ejemplo, ahí lo dicen, ¿no? Que usó las campanas, pues era para eso, para comunicar a la gente un suceso. O sí, no sé, ¿te acuerdas, Nachito? Que lo ves aquí en Guamantla de ver fenómenos de tornados y se tocan las campanas, o inclusive mucha gente tiene esa costumbre de sacar los cuchillos y desviar el fenómeno, ¿no? O sea, que a veces mucha gente dice, ¿esto qué tiene que ver, no? Por ejemplo, ayer los granizos, ¿no? Ves que ya estaba así como que bueno, y yo me acuerdo que mi abuelo sacaba un cuchillo y pues desviaba, ¿no? Ese tipo de fenómenos, ¿no? O se tocaba la campana, ¿no? Que era lo común, ¿no? Por ejemplo, o aquí en Guamantla, ¿no? O sea, sabemos que el 15, pues el repique de campanas y demás, pues sabemos que estamos de fiesta, ¿no? Pero de aquellos años, fíjate, quitar eso, pues prácticamente era imposible, ¿no? O sea, sí, los usos de costumbre. Sí. Pues, los cohetes, ¿no? Si no tienes cohetes, pues no es una fiesta, ¿no? Sí. Es lo más común en una procesión, no sé, en una fiesta de cualquier santo, cohetes. Claro, ya lo reglamentaron porque pues, el uso, ¿no? De la pirotecnia. El manejo nada más que exactamente. Tenga ya un disparar que la Secretaría de Defensa Nacional común, ¿no? haga una reunión la Secretaría de Defensa Nacional para el uso exactamente de la pólvora, exactamente, que todo el mundo lo sabe, pero muchas veces no se lleva a cabo. Fíjate que qué interesante, ¿verdad? Está interesante aquí con el maestro Ali Gómez Juárez de la historia, porque nos estás haciendo una retrospectiva de cuántos años, desde 1800, ¿verdad?
muchas veces lo sabemos o muchas veces no lo sabemos, y es muy importante esa información. ¿Por qué? Porque es una necesidad, ¿sí? El poder decir, bueno, en qué año estamos y nuestros bisabuelos, cómo lo vivieron y de qué manera. Y como estás ahorita hablando sobre pues, las campanas, pues es un sonido muy abierto hacia todos, ¿verdad? Esto no había los usos, ¿cómo te diré? De las tecnologías, no, pues es un sonido abierto que ahora sí que el ser humano siempre debe de adecuarse a sus necesidades, tanto de peligro como todo eso. No, y aparte, pues yo no sabía que no, las campanas, por ejemplo, se tocan para cuando es un difunto, se tocan de una manera, cuando es una fiesta, pues, para el resto, o sea, yo no lo sabía. De hecho, quedó muy bonito ese concierto de repique de campanas, porque pues ahí te das cuenta, no, pues sí, o sea, el uso que actualmente hoy en día, pues tiene la campana, ¿no? O sea, más por ejemplo aquí en Guamantla, pues que pues la fiesta, ¿no? Del día 14, la del Señor del Convento, que son las más comunes, ¿no? Y es una especie como de nostalgia, como no, claro que sí. ¿Verdad? Cuando las escuchas, estás dentro de tu pensamiento, y la verdad todavía, y me atrevo a decir que todavía no sabemos, caray, pues es domingo, ay caray, que es la primera, han de ser ya las 7, o sea que no perdemos la sintonía, ¿verdad? Sí, ¿Cómo ves tú, Fer? Sí, pues realmente es eso, estar viendo. Y bueno, nosotros que estamos en el parque, sí, realmente las campanas, y bueno, es algo de verdad muy... Que no se pierde, ¿verdad? Que no se pierde la tradición. No, y sí, fíjate, en aquellos años, por ejemplo, hubo un temblor en el 1864, y que dicen que se dañó el campanario y no me acuerdo qué otra parte de la iglesia de Santa Cruz. O sea, la gente cooperó. O sea, muchos hacendados de aquellos mandaron a los peones para que se bajara la campana, y se mandara a arreglar y se mandara a fundir a Zacatlán. ¿No ves que ahí en Zacatlán las funden? Sí. Entonces, o sea, todo eso, fíjate lo que conlleva, ¿no? Y que se mandara a arreglar lo más pronto posible para que estuviera. Porque el templo de Santa Cruz también, no me acuerdo si fue la sacristía que sufrió una pequeña cuartedura, también se arreglara para el 3 de mayo estuviera la campana. Y entonces, sí, o sea, de ahí te das cuenta pues que eso es posible porque, quitarlo, ¿no? Perdón, no se puede, no así que quitar con un dedo. Es más, se me hace imposible, ¿verdad? Que se pierda todo eso. Sí, ¿Cómo ves? Nomás imagínate que una misa sin campanas. Sí, pues, Fíjate que qué bueno, te felicitamos porque es muy interesante, porque muchas veces no nos ponemos a pensar, ¿verdad? La retrospectiva que tú ahorita nos has demostrado, nos has una claridad en tu manera de hablar, de cómo fue, y ya hasta ahorita para mí no ha cambiado, sobre leyes, todo eso, ¿verdad? Todavía les tocó que todavía, bueno, a mí la primaria y la de Juárez, a las 11:30 tocaban la campana y todo el mundo al salón, porque ya se había acabado el recreo, ¿no? Sí. O a los que íbamos al kinder, pues a las 9:15, pues era la última campanada y a meter a los niños, ¿no? Todavía en algunas escuelas, pues campana. No te creas, como que ya forma parte, bueno, de nuestra cultura, ya claro, le pero... meten una chicharra, o hasta, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Con el actual presidente, si te has dado cuenta, los camiones tocan la campana, y antes decía, yo me acuerdo que se tocaba la campana y teníamos que estar ya listos con la basura, ¿no? No, aún así, ahorita, ¿no? Era bonito, ¿no? Sí, y aún así ahorita se sigue utilizando, o sea... Pero un tiempo que se dejó de utilizar. ¿Eso qué es? Fíjate que tú le diste al clavo a ese programa, en el sentido, llamémosle la campana, ¿verdad? ¿No? Porque todo está enfocado a... Llamemos este programa, ¿verdad? Del día de hoy en la tarde, Lucy, un programa de aquí del maestro Ali Gómez Juárez, relacionado con la breve historia que nos acabas de platicar, pero en síntesis, la campana, y sigue existiendo, y yo creo que seguirá. Y los cohetes, sí, sí. Y qué bueno que te digo que tocas ese punto, maestro, porque sí es muy interesante, de veras, para todos nuestros radioescuchas. El está en una vista, por ejemplo, aquí no vamos muy lejos, en Ciclaltepec. Sí. Cuando van a pedir la novia, se echan cohetes. Sí. Y cuando la llevan de la iglesia, echan cohetes, Sí. O sea, que
es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, porque Sí, La guamantlada, ¿no? Sí, y pues. ese tercer cuento, pues todo el mundo no a resguardarse, como ¿no? dices tú al inicio de feria, hazlo sin cohetes y todo el mundo se va a extrañar y van a reclamar. Vamos a reclamar porque, oiga, y los cohetes, los usos y costumbres, ¿qué pasó? Eso no se puede evitar. El pueblo sigue viviendo esas tradiciones, ¿sí o no? Unos seguimos con eso. Por eso te digo, tocaste un punto muy importante. Y de veras este programa, ¿verdad? ¿Cómo lo llamarías tú? Pues, Porque también ¿verdad? Santana quiso prohibir los velorios, y eso tú sabes que es imposible. En una comunidad, por muy sencilla, hacer el velorio, a veces se hace después de que murió los 40 días, ¿no? Todavía Sí. esa era una costumbre, y dicen, no, pues que quedan prohibidos los velorios, o la misa de cuerpo presente, pues imagínate. Sí, ándale. Es que es la tradición, y bueno, pues es el último, eso que le voy a dar a mi abuelo, a mi hermano, y también pues, que quisieron prohibir eso, y imposible. Sí, fíjate que qué bueno que el tema fue lo enfocaste bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tocaste, vuelvo a repetir, vaya lo repetitivo de esta. Tocaste un punto que de veras muchas veces no lo tomamos en cuenta. Sí, Nomás, sí, la campana, pero, ¿desde cuándo, el por qué y se iba a prohibir y por qué se iba a prohibir? Entonces de hecho, esto sí nos abre un poquito más. Digo, nos abre porque yo soy seguro que todo el mundo, sí, ¿verdad? sí. Por control nuestras, No, córrele pues, para allá y fíjate, córrele para acá, pero yo nunca tampoco nos no detenemos a sabía, pensar. por ejemplo, cuando se descubrió América, echaron unos cohetes, pues, el que venía con Cristóbal Colón dijo, tierra a la vista, se echaron cohetes, y era lo más común. Ahorita inclusive apenas en la fiesta de San Isidro, ¿no? Ándale. Echan cohetes, y a mediodía, pues, a comer bolito, barbacoa, lo que hubiera, y se echaron cohetes, ¿no? Definitivamente. Y hoy, no sé últimamente si lo celebran en el campo, porque todavía mi abuelo era de esa costumbre, ¿no? A mediodía comer, la misa y echar cohetes. Sí, porque te digo que qué bueno que tocaste ese punto en ese programa de hoy en día, ¿no? sí, claro. Le dice un poco no un poco, sino que realmente es cultural y eso de la cultura de la campana. Parece nada, pero sí, muy especial. ¿O cómo lo llamarías tú? No, es que es parte todavía de nuestra vida cotidiana, todavía mucha gente tiene esa costumbre. No, pues están tocando la campana, pues ¿qué habrá sucedido, no? ¿O qué pasaría? Yo o una algo. anécdota, el lunes fui a correr y oí un doble temprano. Ujú, Y ya le digo a mi esposo, oye, tocaron, quién sabe, en San Francisco, quién falleció. ujú. O sea, Sí, ya está. sin necesidad del celular, sin que te llegue la comadre de la vecina, ya tú dices, alguien falleció, ya después ya te llega, pero antes que nada el doble. Y como dices tú, ya tiene, ahora sí que, pues la campana habla, ¿no? Sí, o sea, Sí, y- tiene un idioma ahí de difunto, tiene un idioma de fiesta, tiene un idioma de emergencia, ¿no? exactamente. Y como tú decías que el concierto de las campanas, sí, desde otro punto, pero yo creo que el idioma de la campana viene desde 1800, como dices tú, Sí, ¿no? sí. Tocaste ese punto. Es más, inclusive cuando es la procesión del Santísimo Sacramento, van tocando las campanas. Y también tiene su chiste. Por eso te digo, O sea, pues qué, ¿no? sí, Hasta inclusive ahí en la iglesia, cuando vas a misa, pues que cuando antes de que recibas la hostia también te tocan las campanas y te hincas, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver, no? Pues, fíjate te que hincando, sí, ¿no? y ponte a pensar, maestro y Lucy, de veras nos invadió ya la tecnología, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Pero la campana ahí sigue con su presencia y su voz, su idioma, ¿no? ¿Verdad? Sí, y sobre todo que pues aquí en Guamantla pues tenemos ese privilegio de que el convento todavía tiene su campana original, la parroquia, ya la caridad pues es un poquito más moderna, ¿no? Pero los demás templos pues, son campanas prácticamente del siglo XVI. Sí, Que exacto. es que pasa que dice que van perdiendo el sonido, pues se van a fundir y pues ya queda, ¿no? Sí, pues parece, no sé si esté yo mal, pero una de las primeras campanas en la historia es en Tlaxcala, ¿no? Ajá. De toda la historia, ¿verdad? Pues que Tlaxcala no fue sé el si primer esté yo obispado. mal, Y entonces, ¿verdad? pues, o sea, imagínate. Sí, O ¿de sea, cuántos años estamos hablando? No, caray, maestro, esto, ¿sabes qué? Que nos da, ahora sí que, pues otra invitación, ¿verdad? Claro que sí. Preparas claro, algo sí, que, para sí, eso estamos también, o sea, antes de feria, ¿verdad? Para que, a ver si pues es que, mira, tocas un tema de la traté feria. abordar lo más preciso, Sí, pero mira, ese tema de tesis me dio para más. sí, Inclusive hay otra donde yo tampoco no sabía yo que, por ejemplo,
de que la iglesia también manejaba los conciertos o la música para días santos. Yo tampoco no que tenía un sentido, yo no lo sabía. Entonces, hasta que ya me metí a profundizar bien, entonces actualmente eso ya se ha perdido, ¿no? Porque inclusive en aquellos años estaba prohibido que hubiera música a alto volumen, se tenía que tener música de luto, y que la mayoría de gente debía ir con ropa negra. Yo no lo sabía yo, ¿no? No sé, porque todavía tus abuelos todavía fueron todas así con ropa negra. O la misa en latín, ¿no? Sí. Y hoy día ya nadie creo habla en latín, creo. Sí, exactamente. Pero eso ya dará para otro por eso programa. Esto le vamos a dar continuidad y fue ahora sí que quedó mucha tinta, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, maestro, te agradecemos tu presencia y realmente te felicitamos por este tema que acabas de tocar ahorita, ¿verdad? Sí, claro. Que es lo de Nachito, los usos y costumbres no nomás de aquí, de toda la República Mexicana, ¿verdad? Cuando ustedes me inviten, pues aquí sí, estaré. y les damos ahora sí que le agradecemos a esta empresa de Radio y Televisión de Tlaxcala, también a nuestra técnico en cámaras, Bennett y Lucy, adelante. Pues muchas gracias por estar aquí nuevamente, maestro. Pues estuvo muy bien su historia, el saber conocer todo lo que a veces uno no conoce, y pues realmente, como dice don Nachito, espero que nuevamente venga a este programa pues que nos enseñe más de historia, ¿no? Y pues muchas gracias por también darnos el espacio todos los jueves de 6 a 7 en Articultura, aquí con don Nachito. Y con Lucy, sí, nuestra coordinadora. Pues muchas gracias. Sí, gracias y buena tarde. Igualmente para todos. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, soy el maestro Ignacio Espinosa Cárdenas. Los invito a seguir mi programa Jardín del Arte, con personalidades del mundo cultural, todos los jueves a las 6 de la tarde por Radio Informativo Huamantla.